Pensaron que era solo otra roca, un fragmento cubierto de hielo que llegaba desde el vacío exterior, fría, indiferente, sin sentido, otra reliquia lanzada a nuestro sistema solar como una moneda cósmica al aire. Sin embargo, el Atlas de Tres Ojos se negó a comportarse como cualquier cosa que hayamos visto antes. Su trayectoria desafiaba las leyes conocidas, sus emisiones internas pulsaban con un ritmo antinatural. Y ahora, mientras el telescopio espacial James Webb dirige su mirada implacable hacia este viajero antiguo, ha devuelto imágenes que están reescribiendo los límites de lo que consideramos natural, porque, escondido bajo la superficie del objeto, en lo profundo de su masa giratoria, yace algo para lo que ningún científico estaba preparado. Un patrón no aleatorio, no geológico, sino diseñado. Una geometría repetitiva, matemáticamente precisa. Formas resonantes que solo asociamos con el diseño inteligente. Ángulos, rejillas, cavidades, corredores y paredes, espaciados a intervalos exactos. Webb no solo localizó reflejos, encontró una estructura. Una estructura que se asemeja al diseño de una ciudad. Así que la pregunta que ahora enfrentamos no es solo qué es el Atlas de Tres Ojos. La indagación es, ¿quién construyó esto y por qué se dirige directamente a través de nuestro sistema solar? Exploremos lo que James Webb ha descubierto. Al principio, el Atlas de Tres Ojos fue archivado como una curiosidad. El tercer objeto interestelar conocido que entraba en nuestro sistema. Seguía un camino extraño pero rastreable. Se notaron ligeras desviaciones, pero nada que despertara alarmas hasta que James Webb fue dirigido a estudiar su superficie en infrarrojo. Lo que el telescopio encontró no fue ruido, no fue aleatoriedad, sino una alineación geométrica recurrente escondida bajo las capas de polvo cósmico. Usando sus instrumentos NIRCam y MIRI, Webb registró firmas de calor que delineaban formas demasiado regulares, demasiado deliberadas para ser erráticas, corredores largos y estrechos, intersecciones en ángulo recto, cavidades cerradas espaciadas con perfecta simetría. Los científicos al principio descartaron las lecturas como anomalías en el sensor, pero a medida que llegaban más datos, se volvió innegable. La estructura dentro de 3i Atlas tenía las proporciones y la lógica espacial de la planificación urbana. Esto no era erosión, esto no era cristalización, era diseño, un producto que había sido planeado y tal vez incluso habitado. Cuando estas dimensiones se tradujeron a un contexto terrestre, lo que examinaríamos se parece a una manzana de ciudad, no solo una vez, sino repetida, casi como módulos, como si lo que construyó esta estructura usara una arquitectura basada en rejillas, consistente en todos los compartimentos internos. Las implicaciones eran asombrosas, porque en la naturaleza nada se alinea en ángulos rectos perfectos y repetitivos. Pero la inteligencia sí lo hace. Aunque las formas por sí solas eran motivo de alarma, fue el comportamiento térmico de estos patrones internos lo que realmente disparó las alarmas. El núcleo del Atlas de Tres Ojos emite pulsos infrarrojos, pero solo desde zonas específicas, y esas zonas se alinean perfectamente con las rejillas estructurales. Esto indica que el calor no se libera de manera natural, se emite en ráfagas localizadas y cronometradas, muy parecidas al calor de una infraestructura o incluso reactores. Los sensores de Webb notaron fluctuaciones consistentes con lo que en la Tierra podríamos llamar regulación de temperatura controlada. Imagina caminar por un edificio abandonado, donde algunas habitaciones aún están cálidas, no en decadencia, sino activas. Este comportamiento, junto con la interferencia electromagnética inusual que rodea al objeto, llevó a los ingenieros a proponer algo inesperado. Las cavidades internas podrían no solo estar vacías, podrían estar blindadas. Algunas frecuencias rebotaban en ellas por completo, como si estuvieran cubiertas de un material diseñado para repeler la radiación. Otras frecuencias entraban pero no regresaban. Parecía como si algo dentro las estuviera absorbiendo, almacenándolas, tal vez incluso interpretándolas. De repente, la noción de una estructura similar a una ciudad ya no era ciencia ficción. Se estaba convirtiendo en un hecho de ingeniería, porque la única razón para regular la temperatura, bloquear señales y alinear cavidades en rejilla dentro de un objeto viajero es si esas cavidades tienen un propósito.
Y si ese propósito era la supervivencia, puede que no estemos mirando una roca, puede que estemos mirando una nave. Para comprender completamente la anomalía del Atlas de tres ojos, los investigadores comenzaron a comparar su estructura con los análogos humanos más cercanos: ciudades subterráneas, búnkeres nucleares y naves espaciales. Lo que encontraron fue perturbador. No solo el diseño interno se asemejaba a estructuras humanas, sino que sus proporciones reflejaban algunos de los mejores diseños jamás construidos para la supervivencia humana a largo plazo. Algunas de las cámaras eran hexagonales, una forma utilizada en la ingeniería aeroespacial para maximizar el espacio y la resistencia. Otras seguían un espaciado de Fibonacci, una proporción encontrada tanto en la naturaleza como en diseños arquitectónicos de alta eficiencia. Un físico de la Agencia Espacial Europea propuso que el diseño interno del Atlas de tres ojos podría representar una forma de compartimentación ambiental, sugiriendo que la estructura estaba destinada a proteger la vida o el equipo de las condiciones extremas del espacio profundo. ¿Y si esto no fuera un remanente de una civilización, sino un bote salvavidas? Un fragmento de algo mucho mayor. Tal vez una estación. Tal vez una nave. Tal vez incluso una colonia enviada al espacio no para explorar, sino para huir. ¿Y qué significa que lo hayamos captado ahora, en nuestro tiempo, en nuestro rincón del cosmos? ¿Es una coincidencia? ¿Está en una trayectoria fija? ¿O nos detectó mucho antes de que nosotros lo notáramos? Porque si el Atlas de tres ojos tenía un propósito, llevar algo o a alguien a través de las estrellas, entonces su llegada no es solo un evento. Es un mensaje. Durante semanas las agencias han discutido cómo llamar a la estructura dentro del Atlas de tres ojos. Algunos dicen que es arquitectura no natural. Otros lo refieren como una anomalía térmica con resonancia geométrica. Pero lo que nadie quiere decir públicamente, al menos no aún, es lo que realmente podría ser: ingeniería extraterrestre. El término mismo todavía causa que los círculos principales lo nieguen. Pero cada hora que pasa, llegan más datos, y cada escaneo posterior refuerza el mismo concepto. Este objeto no es completamente aleatorio. Sus características fueron colocadas, alineadas y afinadas, y ya sea activo o inactivo, no solo está pasando por nuestro sistema, se está revelando. Y mientras el Atlas de tres ojos continúa su deriva silenciosa, los gobiernos ahora están luchando por establecer prioridades de observación. Los satélites militares han dirigido sus ojos hacia él. Los arreglos de comunicación están siendo recalibrados. Algo ha cambiado en el tono a puertas cerradas. El tipo de cambio que ocurre cuando lo impensable se vuelve innegable. Porque si lo que estamos viendo es una estructura, una máquina parecida a una ciudad congelada en el tiempo, entonces esto ya no es un descubrimiento científico, es un evento civilizacional. A medida que las imágenes de Webb circularon entre los observatorios internacionales, comenzó a surgir un patrón curioso, no del objeto, sino de las personas que lo observaban. Algunos de los astrofísicos más destacados se negaron rotundamente a comentar. Otros proporcionaron declaraciones ambiguas y eufemísticas, llamando a la estructura novedosa, inusual o, peor aún, estadísticamente improbable. Detrás de esas palabras cuidadosamente elegidas había miedo, no del objeto en sí, sino de lo que implicaría aceptar. Admitir que acabábamos de capturar una imagen de una estructura que se asemeja a una ciudad dentro de un objeto interestelar sería destrozar siglos de consenso científico. Significaría que la vida inteligente, tecnológica, arquitectónica, existió no solo más allá de la Tierra, sino que alguna vez fue móvil, tal vez exploratoria, tal vez desesperada. Y esa vida podría haber dejado atrás un tesoro que fue hecho para sobrevivir a la muerte de sus creadores. Así que, en lugar de enfrentar esa realidad monumental, el mundo científico vaciló. Y en esa vacilación, la verdad se deslizó aún más hacia la sombra. No todos eligieron el silencio. En un movimiento que sorprendió a la comunidad astronómica global, una coalición de satélites de defensa estadounidenses y europeos recalibró su enfoque hacia el Atlas de tres ojos. Estos no eran telescopios típicos, eran sistemas de imágenes de frecuencia de radio, seguimiento térmico
y monitoreo de interferencias del espacio profundo, generalmente reservados para satélites espías o defensa de misiles. ¿Por qué apuntar equipos tan sensibles a un cometa? La respuesta puede estar en lo que vieron y que nosotros no hemos visto. Desde dentro de estas agencias comenzaron a circular rumores, que el objeto no solo estaba estructurado, sino que también giraba lentamente en un patrón no natural, que a intervalos fijos algunas de sus zonas térmicas parpadeaban, que las perturbaciones gravitacionales sugieren una redistribución de masa dentro de su núcleo, como si la maquinaria en lo profundo se estuviera realineando. Y la filtración más escalofriante de todas, un pulso rítmico débil, no de radio, no de calor, sino gravitacional, como si algo dentro estuviera usando la gravedad para comunicarse. De repente, los militares no estaban observando una roca, estaban observando un artefacto. En una mesa redonda confidencial que involucró a astrofísicos y expertos en IA, los datos de Webb fueron introducidos en un intérprete espacial de alta resolución, un modelo de IA diseñado para reconstruir estructuras 3D a partir de escaneos multiespectrales. Los resultados fueron impactantes. El modelo no solo produjo un diseño, sino un mapa arquitectónico completo, múltiples niveles, corredores de tránsito, sistemas de intercambio de calor, nodos de energía, incluso lo que podría parecerse a cámaras de almacenamiento o salas de contención. La IA, sin nociones preconcebidas, simplemente se quedó con los datos. Lo que emergió parecía inquietantemente como una biosfera autosuficiente, una nave destinada a transportar vida orgánica o sistemas hiperavanzados a través de distancias increíbles. Además, el giro. Un científico que analizó la orientación y la curvatura de los corredores señaló que el plan no se adaptaría a la fisiología humana. Los giros eran excesivamente pronunciados y las distancias verticales demasiado estrechas. Lo que se moviera dentro de este lugar no estaba construido como nosotros, y tal vez no caminaba. Con el descubrimiento llegando a los círculos científicos y militares de alto nivel, el debate se ha ampliado. ¿Es el Atlas de Tres Ojos un cementerio, una nave abandonada congelada en el tiempo? ¿O es un mensaje deliberadamente enviado hacia la vida inteligente? Algunos creen que su precisión es prueba de intención, que ningún objeto natural se comporta de esta manera, y ninguna nave muerta emitiría pulsos de calor controlados o ecos gravitacionales alineados. Si esto es un mensaje, sin embargo, plantea una implicación aterradora. Los constructores querían ser encontrados. O peor, asumieron que alguien lo encontraría y dejaron algo dentro atrás. Pero otros piden precaución, señalando la posibilidad de que no estemos descifrando una señal. Estamos comenzando por escanear, sondear o incluso observar con tal profundidad que podríamos estar activando sistemas que debían permanecer inactivos, como adentrarse en una tumba que nunca debió ser abierta. Y mientras Webb continúa sus observaciones, la pregunta actual en cada organización, laboratorio y conversación susurrada a puertas cerradas ya no es ¿qué es? Es ¿qué pasa cuando despierte? A medida que los datos siguen llegando, los astrónomos comienzan a hacerse una pregunta que alguna vez se consideró absurda. ¿Quién lo construyó? No qué, sino quién. La estructura dentro de TRES Atlas desafía los procesos naturales, pero no la razón. Cada ángulo, cada cámara, cada conducto térmico indica intención, y no solo supervivencia, sino planificación a largo plazo. Esto no fue una cápsula de escape desesperada, ni un arca inacabada lanzada al espacio por una raza moribunda. No, parece preciso, calculado, modular y potencialmente replicable. La posibilidad de que este objeto sea parte de una flota o red, incluso, ha comenzado a circular entre un pequeño círculo de investigadores de SETI. Porque si esta estructura es una de muchas, significa que no solo hemos encontrado una reliquia, hemos tropezado con infraestructura galáctica, las ruinas de una civilización lo suficientemente avanzada como para sembrar artefactos a través de sistemas estelares, o peor, una sonda enviada con antelación para escanear, observar y reportar. Lo que plantea una pregunta aterradora. ¿Reportar? ¿A quién? ¿Entre bastidores? Las naciones más poderosas del mundo no se mantienen en silencio.
filtraciones de agencias espaciales, embajadas e incluso contratistas independientes demuestran que los líderes mundiales han sido informados y que lo que se les ha dicho ha desencadenado una movilización silenciosa pero masiva. Se dice que Estados Unidos ha reposicionado 3 plataformas orbitales para monitorear 3I Atlas las 24 horas del día. China ha desplegado un sistema de seguimiento de espacio profundo, impulsado por IA, normalmente reservado para operaciones antisatélites. La Agencia Espacial Europea ha silenciado todos los datos relacionados con el objeto, negándose a publicar incluso registros públicos sin procesar. ¿Por qué el secretismo? Dado que es la primera vez que los gobiernos intentan descifrar la posible existencia de una estructura masiva no humana que atraviesa nuestro sistema y no están seguros de qué decir al público. El miedo no es solo que exista. El miedo es qué pasa cuando la gente lo crea. Cuando la idea de vida inteligente se vuelve innegable. Cuando las religiones, las jerarquías políticas y los modelos científicos se ven obligados a enfrentarse a algo más antiguo, más grande y tecnológicamente superior. En medio del caos científico y las maniobras políticas ha sucedido algo inesperado. Las civilizaciones del pasado están siendo reexaminadas a través de la lente de 3I Atlas. Historiadores y antropólogos han comenzado a identificar similitudes inquietantes entre la disposición geométrica dentro del objeto y mitologías perdidas hace mucho tiempo. Algunos mapas estelares indígenas representan ciudades circulares en el cielo. Textos sumerios antiguos hacen referencia a carros del cielo con salas centrales rodeadas por 6 bóvedas, una disposición perturbadoramente cercana a las representaciones 3D de 3I Atlas. Incluso los eruditos egipcios han notado que los nodos térmicos dentro del objeto se alinean con la misma proporción áurea utilizada en estructuras piramidales. ¿Es esto una coincidencia? ¿O podrían las civilizaciones antiguas haber encontrado, registrado o incluso recordado objetos similares en nuestro pasado lejano? Y si es así, ¿es 3I Atlas un primer contacto o una visita de regreso? El acto definitivo de revelación no ocurrió a través de la especulación. Continuó en movimiento. Los instrumentos ultrasensibles de James Webb, calibrados para movimientos decimales infinitos, han detectado un cambio sutil pero innegable dentro de la estructura. Una de las cámaras internas, previamente estática, ha cambiado de posición en 0.0 En términos cósmicos eso es minúsculo, pero en términos mecánicos eso es una puerta moviéndose o un mecanismo desbloqueándose. El cambio tuvo lugar durante un evento de erupción solar que bombardeó a 3I Atlas con sustancia radiactiva. ¿Podría esta estructura antigua ser reactiva al Sol? ¿Tiene el potencial de despertar solo en proximidad a una estrella? Un científico lo comparó con un protocolo de hibernación donde el objeto permanece inactivo hasta que recibe energía de un sistema estelar viable. Ese sistema viable es el nuestro, y con ese pequeño movimiento, 3I Atlas ha establecido que no es solo un fósil en vuelo. Responde, puede estar inactivo, pero no está muerto. Cuando la NASA, la ESA e incluso el sector privado comenzaron a coordinar observaciones de 3I Atlas, resurgió un documento olvidado hace mucho tiempo. La Declaración de Principios de la ONU sobre las acciones a tomar tras la detección de inteligencia extraterrestre, redactada hace décadas durante la infancia de SETI, detalla los protocolos de respuesta en caso de evidencia innegable de vida inteligente más allá de la Tierra. Sin embargo, aquí está el problema. 3I Atlas no envía una señal, no transmite, no saluda. Y aún así, el descubrimiento de una geometría interna artificial, el control del calor y ahora el movimiento mecánico, obliga al mundo científico a reconsiderar qué cuenta como comunicación, una puerta moviéndose, un pulso, un diseño con significado. Si aceptamos estos como formas de intencionalidad, entonces, según el protocolo, ahora estamos en contacto, no en diálogo, sino en observación. Y eso significa que lo que hagamos a continuación, cada sonda, cada señal, cada intento de investigar más, podría interpretarse como una respuesta. Además, en un diálogo de este tipo, no tenemos idea de quién podría estar escuchando.
Música. Algunos investigadores, frustrados por los límites de la observación física, están recurriendo a una opción aún más radical: la idea de que Tracy Atlas no albergue vida biológica, ni siquiera maquinaria en el sentido convencional, sino inteligencia no localizada, una forma de conciencia que no está almacenada en tejido cerebral o cables, sino codificada en patrones gravitacionales, estados cuánticos o incluso la geometría del espacio mismo. ¿Podría el objeto estar vivo, no de manera biológica, sino en un sentido computacional o trascendental? Podría ser una entidad sin mente, que parece ser un objeto. Un físico lo describió como pasivo, un algoritmo tejido en la piel de un cometa, un durmiente cósmico que no espera hablar, sino que requiere descodificación. Y en ese caso, podríamos haber conectado nuestro mejor telescopio a una mente alienígena sin darnos cuenta del terreno que estamos tocando. Tracy Atlas ha invertido los pasos de 3 personas, llevando a una escalofriante realización. Su trayectoria no es completamente arbitraria. Aunque ingresa al sistema solar en un ángulo inconsistente con la captura gravitacional, su curso curvo tras la entrada lo acerca inquietantemente a múltiples zonas orbitales clave. Después de pasar por Júpiter, acercándose a Marte, luego rozando el vecindario orbital de la Tierra antes de salir, es como si el objeto estuviera muestreando firmas planetarias, como un dron escaneando, en busca de biofirmas. Una hipótesis que ahora está ganando tracción es que esto no es solo un visitante. Es una sonda diseñada para encontrar planetas como el nuestro y, una vez encontrado, transmitir esos datos. La pregunta es, ¿se activó el relé cuando Webb lo escaneó o Tracy Atlas ya envió su mensaje mucho antes de que lo notáramos? Si ya ha transmitido, ¿a dónde y a quién? Y aquí está la teoría más inquietante de todas, una inversión de la narrativa que nos hemos contado. ¿Y si Tracy Atlas no fuera algo que simplemente logramos captar con nuestro telescopio, sino una sonda diseñada para encontrar nuevas civilizaciones cuando alcanzan un cierto nivel de capacidad observacional? En otras palabras, nos reconoció en el momento en que lo detectamos. La poderosa mirada de James Webb pudo haber servido como un apretón de manos cósmico, como un disparador. El telescopio se convirtió en un espejo, y el objeto parpadeó de vuelta. Algunos ahora temen que Tracy Atlas nunca tuvo la intención de comunicarse, sino de registrar, juzgar, señalar si los habitantes de un planeta se han vuelto activos, detectables o potencialmente peligrosos. No un arma, aún no, sino un testigo, un heraldo. Y si ha confirmado nuestra presencia, entonces lo que siga a continuación puede estar completamente fuera de nuestro control. Entonces, aquí estamos, en un momento de la historia humana que algún día podría recordarse como el instante en que todo cambió, no con un aterrizaje, no con una transmisión, no con el rugido de naves espaciales, sino con una estructura silenciosa, parecida a una ciudad congelada dentro de una roca que se desplaza por las estrellas. No encontramos ruinas en Marte. No escuchamos voces desde Alpha Centauri, simplemente miramos más profundo que nunca, y el universo parpadeó de vuelta. Porque Tracy Atlas es más que solo una roca, solo un visitante, no solo un objeto que pasa por ahí. Es una construcción, una reliquia, una estructura, una señal, un recipiente que desafía la arrogancia de nuestra certeza científica y rasga un agujero en la cortina de aislamiento cósmico en la que nos hemos envuelto durante siglos. Y tal vez, solo tal vez, esto no fue un accidente. Tal vez Tracy Atlas no llegó aquí por casualidad. Tal vez fue colocado, activado o liberado tan pronto como fuimos capaces de verlo. No para contactarnos, no para destruirnos, sino para observarnos. Porque quizás nunca estuvimos solos, quizás nunca fuimos desconocidos, quizás siempre hemos sido parte de una historia más grande que se desarrolla en el silencio frío y antiguo entre las estrellas. Y si eso es cierto, entonces la pregunta no es qué es Tracy Atlas. La verdadera pregunta es, ¿qué pasa ahora que sabe que lo estamos observando?